Voy a hablar hoy del Tribunal Constitucional, cuya regulación general viene establecida en el título noveno de la Constitución española y luego, lógicamente, desarrollado mediante una ley orgánica. Vamos a ver una serie de circunstancias que puedan ser importantes de cara a los exámenes de las oposiciones, o que al menos yo considero que pueden ser importantes. Bueno, pues en principio empezaremos por saber que la regulación viene establecida, como os digo, en este título noveno de la Constitución, y el artículo 159 se refiere, entre otras cosas, a la composición y el nombramiento, y nos dice que el Tribunal Constitucional, el supremo intérprete de la Constitución, que no formó parte de la organización judicial como tal, del Poder Judicial, bueno, pues este Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, no confundir con los 21 del Consejo General del Poder Judicial, le damos la vuelta a los números. 12 miembros que son nombrados por el rey. Nombramiento. No son elegidos, son nombrados por el rey. De esos 12, 4 son a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en estos casos según las normas que tengan atribuidas para los nombramientos. Entonces, 12 y nombramiento. Una cosa es quién los nombra y otra quién los propone. 4 por 3/5, y luego 2 y 2, sin que se especifique mayoría respecto a ellos. En este caso, ¿de acuerdo? En este caso no, en este artículo 159 de la Constitución. Bien, para ser miembro del Tribunal Constitucional se requieren una serie de circunstancias, como ser que dice que deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Cuidado, todos ellos juristas de reconocida competencia, con más de 15 años en el ejercicio profesional. Juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. ¿Entre quién? Magistrados y fiscales, veis que no hace alusión a jueces, magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Lógicamente, cuando se nos habla de juristas, pues conocedores a fondo, podríamos decir, del mundo del derecho, ¿no? Y además ese requisito de tener más de 15 años de ejercicio profesional. ¿Por qué tiempo son designados estos miembros del Tribunal Constitucional, estos 12 miembros? Por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes, 4, 8, 12, cada 3 años. O sea, de esos 12, hay una renovación parcial. Si bien el principio no fue para las primeras renovaciones, lógicamente no pudo hacerse, pero ahora sí, ya desde que está instaurado, pues ya serán los 9 años y cuando corresponda por terceras partes. Parece de cajón que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con una serie de circunstancias. Con todo mandato representativo, pues no te digo nada de diputados, de senadores, etc. Con los cargos políticos o administrativos, seno de administración, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, funciones directivas en un partido político o en un sindicato, y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de la carrera judicial y fiscal, habrá una situación, podemos llamarla en líneas generales de excedencia posiblemente, y además con cualquier otra actividad profesional o mercantil. Vamos, dedícate a ser miembro del Tribunal Constitucional y olvídate de todo lo demás. Nos dice que en lo demás, en las demás circunstancias, pues los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Hay una remisión a lo que es bien establecido en estos casos, aunque ellos no formen parte del Poder Judicial,
a lo que está previsto para los miembros del Poder Judicial. ¿De acuerdo? Bien, en un principio se nos dice que los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Eso es lo que dice la Constitución. Independientes. A tu bola. Bueno, a tu bola respetando lógicamente la ley. E inamovibles. Bueno, ya tenemos que ir a la ley orgánica para ver las situaciones en que puede dar lugar esta inamovilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues entre todos esos 12 miembros hay un presidente, y nos dice que el presidente de este Tribunal Constitucional, no lo confundáis para nada con el Consejo General del Poder Judicial o con el Tribunal Supremo. Estamos en un órgano fuera de la organización judicial como tal, fuera del Poder Judicial. Bueno, pues el presidente de este Tribunal Constitucional será nombrado de entre sus miembros, de entre esos 12, por el rey, nombramiento, ¿de acuerdo? A propuesta del mismo tribunal y por un periodo de 3 años. ¿Ya? Cuando empiezan por aquí 9 años, 3 años, a propuesta de quién debe ser, bueno, pues entre sus miembros ellos proponen a quien quieren que sea su presidente, ¿de acuerdo? Y es nombrado por quién, por el rey, por un periodo de 3 años. Bien. Lo más importante posiblemente en todo lo relacionado con el Tribunal Constitucional son lo relativo a las competencias. Competencias que vamos a dividir en diversos apartados. En principio, el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer de una serie de cosas. O sea, en principio, la jurisdicción para todo el territorio español. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esas competencias? Pues del recurso de inconstitucionalidad. Recurso de inconstitucionalidad. ¿Contra qué cabe un recurso de inconstitucionalidad? Contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Decreto de ley, Real Decreto Legislativo, por ejemplo, en el ámbito estatal me refiero. Luego, lógicamente, también en los otros ámbitos autonómicos. ¿Y qué nos dice? Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afecta a esta. Si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Bien, se declara esa inconstitucionalidad y resulta que afectará incluso a la jurisprudencia que con arreglo que se había dictado por los tribunales, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que dice que la sentencia que ya estuviera recaída no perderán el valor de cosa juzgada. Lo de la cosa juzgada se refiere a la vigencia del resultado de un proceso en el sentido de que una vez que se ha juzgado un asunto y el mismo deviene firme, la resolución recaída en el proceso, pues entonces dicho asunto no puede juzgarse de nuevo dentro del mismo proceso o un proceso distinto. Vamos, resulta que se ha juzgado un asunto y deviene firme la resolución que ha recaído en ese proceso. Por santa, ese asunto, lo que se ha tratado, no puede juzgarse de nuevo dentro de ese mismo proceso o de otro proceso distinto. Ese es el sentido que se le da a tener el valor de cosa juzgada. Además del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, antes de nada, no conviene que ya distingamos lo que va a ser el recurso de inconstitucionalidad con, lo diferenciemos de la cuestión de inconstitucionalidad que apartará después posterior. Bueno, entonces a lo primero es el recurso de inconstitucionalidad. ¿Contra qué? Contra leyes, disposiciones normativas con fuerza de ley, ¿de acuerdo? El recurso de amparo. ¿Para qué sirve el recurso de amparo? Para plantear ante el Tribunal Constitucional la presunta o supuesta violación de los derechos y libertades a que se refiere el artículo 53.2 de la Constitución, que son los que no todos los recursos o los derechos fundamentales son susceptibles de amparo constitucional, solo alguno de ellos. De hecho, son el artículo 14 de la igualdad y los que van del 15 al 29, vamos, los derechos esos que os digo yo que son de primera división. Y además la objeción de conciencia del artículo 32.
que el recurso de amparo no se puede interponer contra cualquier derecho, sino solamente contra esos. Hay una circunstancia específica en la Ley de Procedimiento Administrativo cuando el artículo 47 nos dice que son nulos de pleno derecho los actos que lesionen los derechos susceptibles de amparo constitucional, no de todos los derechos, sino únicamente de estos, de los de primera división, ¿de acuerdo? También entiende de los conflictos de competencia. ¿Entre quién pueden darse conflictos de competencia? Pues puede ser entre el Estado y las comunidades autónomas o las comunidades autónomas entre sí. En el ámbito de la Constitución, en el artículo 148, se refiere a las competencias, a las competencias que pueden asumir o que podían asumir las comunidades autónomas, mientras que el artículo 149 se refiere a las competencias exclusivas del Estado. Bueno, pues pueden surgir conflictos de competencia. ¿Quién tendría en ese caso que dilucidarlo? Pues el Tribunal Constitucional. Y nos queda ya el cajón desastre, pues las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. Bueno, pues si hay otra materia que no esté recogida aquí expresamente y resulta que la propia Constitución o la propia ley del Tribunal Constitucional, una ley orgánica dispone eso, pues a eso tendremos que atenernos. En relación con la situación, nos dice, con otra situación, nos dice que el gobierno del Estado, podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptados por los órganos de las comunidades autónomas. Cuidado con esto. ¿Puede impugnar una resolución o una disposición que haya dictado una comunidad autónoma? Sí. ¿Quién lo puede hacer? El gobierno del Estado. ¿Y qué efectos se producen de modo inmediato? Que la impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida. ¿De acuerdo? Pero el tribunal en su caso deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Dicta una determinada resolución la comunidad autónoma, la que queráis, la de Castilla-La Mancha, y resulta que el gobierno considera que no es acorde con lo dispuesto en la Constitución. Puede impugnarla ante el Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? ¿Y qué efecto produce esa impugnación? La suspensión automática de esa resolución o disposición que ha sido adoptada. Ahora bien, si se produce esa suspensión automática, lo que tiene que hacer después el Tribunal Constitucional deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Bueno, lógicamente, si es que va más allá de ese tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, suspensión automática y ratificación o levantamiento, en su caso, dentro del periodo de 5 meses. Bien, pues todo esto que hemos visto son, a grandes rasgos, las competencias que el artículo 161 de la Constitución otorga al Tribunal Constitucional. Ahora bien, lo que tenemos que preguntarnos es quiénes están legitimados para acudir al Tribunal Constitucional. Bueno, pues dependiendo del procedimiento de que se trate o de la cuestión que se tenga que dilucidar, la legitimación, poder tener derecho para poder allí, es distinto. Si se trata de los recursos de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley, el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, lógicamente al menos, 50 senadores, al menos, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas, órganos colegiados ejecutivos del Gobierno de Castilla-La Mancha, o también las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, las Cortes castellano-manchegas en este caso, ¿de acuerdo? Oye, eso es para un recurso de inconstitucionalidad. Y para una cuestión para un recurso de amparo, ¿quién tiene esa legitimación? Pues en principio toda persona natural o jurídica, nosotros físicamente o una sociedad, por ejemplo, que invoquemos un interés legítimo, lógicamente invocación de violación de un derecho de esos que son susceptibles de amparo constitucional. ¿Quién lo puede hacer también? Lo puede hacer el defensor del pueblo y lo puede hacer el Ministerio Fiscal. Ya nos ha aparecido 2 veces la figura del defensor del pueblo, que aparece regulado en el artículo 54 de la Constitución como alto comisionado de las Cortes
para la defensa de los derechos comprendidos en el título primero, pero para lo cual puede pues, supervisar la actividad de la Administración. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya vemos aquí entonces recurso de inconstitucionalidad por un lado y recurso de amparo por otro. ¿Quién tiene legitimación para hacerlo? ¿De acuerdo? Ya vamos dos. Y en los demás que habrá otros, habrá que determinará, en otros casos tendremos que acudir a las leyes, a ver, o a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, determinará a las personas y órganos legitimados en los demás casos. Eso nos lo establece la Constitución. Bueno, pues acudiremos a la ley del Tribunal Constitucional para ver quién está legitimado para poder actuar en otras circunstancias. ¿De acuerdo? Que no se refiera a la cuestión de al recurso de inconstitucionalidad o al recurso de amparo. He dicho hace un momento que que hay que deslindar los términos recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad. Ya hemos visto que el recurso de inconstitucionalidad, lo he repetido ya unas cuantas veces, es contra leyes o disposiciones normativas con fuerza de ley. Bien, la cuestión de inconstitucionalidad, mirad, suponeros un determinado órgano judicial está interviniendo en un determinado proceso y considera que una norma con rango de ley, que es aplicable a ese caso que está conociendo y de cuya validez depende el fallo que él tenga que emitir, puede ser contraria a la Constitución. El juez lo examina y dice, oye, esto tengo que aplicar esta norma. Y es que esto es la norma fundamental para poder resolver este asunto. El fallo depende de esto. Pero yo considero que esta norma es contraria a la Constitución. Es su parecer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Plantear esa cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Lógicamente, nos dice en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso podrán ser suspensivos. Vamos, no se suspenderá como tal, no se suspenderá como los efectos no derivarán un efecto suspensivo en relación a esas cuestiones. ¿De acuerdo? No interponemos un recurso de inconstitucionalidad, sino una cuestión de inconstitucionalidad. No lo puede hacer cualquiera, sino un órgano judicial, juzgado, un tribunal, que está conociendo de un determinado asunto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues por último, prácticamente porque nos quedan dos artículos, el artículo 164 se refiere a las sentencias del Tribunal Constitucional. Y lo primero que nos dice es que se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares si los hubiere. Los votos particulares son las opiniones discrepantes que puede formular un magistrado, un miembro del Tribunal Constitucional en relación con un determinado asunto. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Me parece muy bien la sentencia que vosotros habéis consensuado, pero yo considero que, a pesar de estar de acuerdo con ella, creo que hay que verla desde otro punto de vista, bien los hechos o bien más bien el derecho que hay que aplicar, ¿de acuerdo? Entonces formula lo que se llama un voto particular. Tienen el valor de cosa juzgada, esas sentencias, a partir del día siguiente al de su publicación y no cabe recurso contra ellas. Valor de cosa juzgada, ya hemos dicho anteriormente algo sobre lo que no se podría volver en principio como consecuencia de haber sido juzgado, no podía poder hacerse valer ni en ese caso ni en posteriores procesos. ¿Por qué? Porque se le da una vigencia del resultado, es la vigencia del resultado de ese proceso y una vez que se ha juzgado un asunto y deviene firme, la resolución recaída en el proceso, ese asunto ya no se puede juzgarse de nuevo dentro del mismo o dentro de otro o en otro proceso distinto. Bueno, pues entonces, publicación en el Boletín Oficial del Estado, con los votos particulares inclusive, valor de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su publicación. Cuidado, al de su publicación. Se ha podido dictar hoy la sentencia, pero a lo mejor no se publica hasta dentro de 4, 5, 6 días, los que sea. Cuando tienen el valor de cosas juzgadas a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín oficial del Estado, ¿de acuerdo? Y además contra ellas no cabe recurso en el ámbito.
Bien, las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen pleno efecto frente a todos. Se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad y se ha dictado la correspondiente sentencia por el Tribunal Constitucional. Ah, bueno, esto es que solo le afecta a los que lo plantearon. No. ¿Eh? En esos casos, si no se limita a la estimación subjetiva de un derecho, tienen valor frente a todo, vamos, para todo el mundo, ¿de acuerdo? No solo para aquellos que acudieron al recurso. Bueno, puede ocurrir que una ley se declare parcialmente inconstitucional, pues entonces la parte que no haya sido aceptada por esa sentencia subsistirá, lógicamente. Entonces vemos muchos que dicen, pues, parcialmente, parcialmente, parcialmente. Bueno, pues si vamos a hablar de procedimiento administrativo, en algún caso concreto respecto al título 6, bueno, pues suele ser sobre todo materias de conflicto de competencias. Pues entonces creo que el artículo 3, el 129, hablo de memoria, hace una referencia a un aspecto muy concreto. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional consideró que había intromisión, podríamos decir, del Estado en competencias que eran de las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Bueno, pues si, salvo que en el fallo se disponga otra cosa, una ley subsistirá de esa ley en la parte que no se vea afectada por la inconstitucionalidad. Bien, lo único que nos dice, el último artículo es que una ley orgánica, luego el Tribunal Constitucional, o si os acordáis, el artículo 81 decía, son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales, las que aprueban los estatutos de autonomía y todas aquellas previstas en la Constitución. Bueno, pues en este caso está previsto en el artículo 165, que nos dice que el funcionamiento del Tribunal Constitucional tiene que hacerse, o se ha hecho, bueno, en este caso, mediante una ley orgánica, ¿no? Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. Lógicamente, lo que es este título noveno de la Constitución lo que hace es establecer unos parámetros muy generales. Ya después, posteriormente, en el desarrollo de esa ley orgánica, es la que fija todas las cuestiones, el desarrollo de todo ello. No puede establecerse en una Constitución, por ejemplo, el procedimiento que hay que seguirse para interponer un recurso de amparo, un recurso de inconstitucionalidad o los trámites sucesivos que tienen que llevarse a cabo. Bueno, pues hasta aquí es lo que quería deciros. Salud.